la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido al culto dominical virtual de Redil de Envigado. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 26. Repito, vamos a leer todo el capítulo de Hechos 26. Así dice la palabra de Dios. Luego, Agripa dijo a Pablo: «¿Se te permite hablar por ti mismo?» Entonces Pablo extendió la mano y comenzó su defensa. «Me tengo por dichoso que hay de exponer hoy mi defensa delante de ti, oh rey Agripa, acerca de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos, mayormente por ser tú conocedor de todas las costumbres y cuestiones de los judíos. Por lo tanto, te ruego que me escuches con paciencia. Mi manera de vivir desde mi juventud, lo cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, y ellos me conocen desde antes, si quisieran testificarlo, que conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión viví como fariseo, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente día y noche. Por la misma esperanza soy acusado por los judíos, oh rey. ¿Por qué se juzga increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Pues yo, a la verdad, había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, y esto hice en Jerusalén, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando les mataban yo di mi voto contra ellos. Muchas veces castigándoles en todas las sinagogas procuraba obligarles a blasfemar, y enfurecido en extremo contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Y en esto estaba ocupado cuando iba a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. En el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Entonces yo dije: «¿Quién eres, Señor?» Y el Señor dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que apareceré a ti. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora yo te envío para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, más bien primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles, le he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. A causa de esto los judíos me prendieron en el templo e intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer
y que por ser el primero de la resurrección de los muertos, había de anunciar luz al pueblo y los gentiles. Mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo le dijo en gran voz: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Pero Pablo dijo: «No estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey, delante de quien también hablo confiadamente, entiende de estas cosas, porque estoy convencido de que nada de esto le es oculto, pues esto no ha ocurrido en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me escuchan, fueran hechos como yo, salvo estas cadenas». Entonces se levantaron el rey, el procurador, Berenice y los que habían sentado con ellos, y después de retirarse aparte, hablaban los unos con los otros, diciendo: «Este hombre no hace ninguna cosa digna de muerte ni de prisión». Y Agripa dijo a Festo: «Este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César». Y esto concluye la lectura de la Escritura. Muy interesante, hermanos y hermanas. Estoy interesado para ver cómo el pastor Jonathan va a expander, explicar y aplicar esta palabra hoy para nuestras vidas. Pasemos a nuestro tiempo de oración. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de aprender más sobre tu palabra hoy, aunque no podemos congregarnos físicamente. Gracias por darnos la oportunidad de poder congregarnos aún virtualmente. Sabemos que tú nos unes. Dios, pedimos que abras nuestros corazones, todo nuestro ser, para recibir tu palabra, para aplicarlo en nuestra vida, incluso compartirlo con los que lo necesitan. Ayúdanos a poder cantar con nuestras voces, con nuestro cuerpo. Gracias, Dios. En tu nombre. Amén. Ok, hermanos y hermanas, pasemos a nuestro tiempo de adoración y alabanza. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el poder.
su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti.
Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte
Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Mis hermanos, Iglesia El Redil de Envigado y todos aquellos que se conectan en este momento a través de nuestra transmisión virtual para nuestro servicio dominical, reciban un saludo especial luego de haber leído la Escritura a través de nuestro hermano Pablo Kim y también haber tenido nuestro tiempo para adorar al Señor. Ahora, en nuestra hora de compartir la palabra, en nuestro tiempo de compartir la palabra, quiero invitarlos a que oremos juntos, como es nuestra buena costumbre y nuestro buen hábito, ya que acercarnos a la palabra de Dios no es simplemente un ejercicio académico, también requiere que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma se disponga para ello. Así que por favor, allí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, dispóngase y oremos juntos pidiéndole al Señor que nos guíe en este tiempo, porque tal vez hemos tenido aflicción, tal vez hemos tenido situaciones difíciles de ira, de amargura, de dolor, de ansiedad, de estrés, de impotencia ante los eventos que nos vienen aconteciendo por esta situación mundial en la que nos encontramos y que obviamente nos tiene aquí a través de estos medios virtuales.
Así que por favor, hermanos, oremos juntos al Señor. Padre, damos gracias a ti en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la guía de tu Espíritu Santo, reconociendo cuán necesitados estamos de ti. Por favor, Señor, enséñanos, instrúyenos, aliéntanos, anímanos, corrígenos, exhórtanos. Ayúdanos, Señor, a no ser simplemente, como dice una de las cartas del Nuevo Testamento, oidores de tu palabra, sino que ella pueda penetrar profundamente a nuestra vida. Y sea cual sea la circunstancia o la situación en la que nos encontremos, tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es perfecta, que es útil, nos ayude a ir en esa dirección que Pablo le dijo a Timoteo, de perfeccionarnos y hacernos enteramente preparados para toda buena obra. Por favor, Señor, toma este tiempo también como un tiempo de adoración, donde tu iglesia y yo juntos te estamos adorando a través del estudio de tu palabra, de la predicación de la palabra, de oír tu palabra, de estar expuestos a tu palabra. Úsame a mí, Señor, a pesar de mí, como siempre te lo digo, con mis errores, con mis defectos, con mis debilidades, y a pesar de mí, Señor, úsame para tu misericordia, para extender tu obra, para que tu palabra sea oída por mis hermanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, sabemos que nos encontramos hoy en el capítulo 26 de esta serie que hemos titulado La Iglesia, ¿quién es entre tantas? Y precisamente este capítulo 26 trajo a mi vida personalmente una pregunta, y ahora se la quiero hacer a ustedes. ¿Quiénes somos? En este caso particular se la haría a ustedes como, ¿quién eres? Sí, esa es la pregunta que me formuló el texto cuando lo abordé durante esta semana preparándolo para compartirlo a ustedes. Y como ese texto de Hechos 26 me formuló esta pregunta, ¿quién eres?, vinieron a mi mente también las palabras de un autor llamado Thomas Kempis en su libro Imitación de Cristo. Él dijo lo siguiente: cuando me acerqué a los hombres, fui menos hombre. Esto es una gran verdad, pues la sociedad, hermanos, nos reduce, sin duda alguna, pues son muy pocos los hombres con los cuales podemos cambiar pensamientos elevados, decía este hombre. Y ante esto, debo pensar también en las palabras y aún recomendar las palabras del filósofo, politólogo y estadista Séneca, quien dijo: vive con los hombres como si Dios te viera, pues ciertamente te ve. Y yo inicio así debido a un gran mal que observo en la vida de las personas. Esta semana vi a un jugador decir palabras grotescas y luego ponerse de rodillas y alabar o agradecer a Dios. Veo gente rogando a Dios porque les vaya bien en cosas que Él censura a través de su palabra. Veo gente con versículos grabados en sus cuerpos y aún en sus mentes, pero no en sus corazones, vidas y caminar diarios. Veo a muchos hermanos que no saben quiénes son realmente delante de Dios. Por eso, Hechos 26 nos confronta. Y nos confronta en nuestra identidad. ¿Nos consideramos hijos de Dios o gente buena? Bueno, ¿cómo luce un hijo de Dios o la gente buena? Según la palabra del Señor. Para tener un panorama de esto, pues precisamente nos vamos a introducir en Hechos 26, capítulos 1 al 32. Este, hermanos, es un texto, como les dije, que nos confronta a cada persona acerca de nuestro ser y hacer en esta vida, de quiénes somos. Allí veremos, o en este texto veremos a Herodes Agripa II, un rey en la región, experto en muchos temas, incluso los asuntos de la fe judía, de la palabra de Dios. Veremos a Pablo, un ex fariseo, pero ahora cristiano, a un tal Festo, gobernador de Cesarea, romano muy preparado e ilustre,
y a otros importantes e influyentes, todos reunidos en torno a un tema específico, juzgar o defender el Evangelio. Pero lo que ellos no dimensionaron es que el ejercicio de juzgar implica estar expuestos a ser juzgados. Y ante esta realidad, nosotros veremos cómo Pablo pasa de ser interrogado y cuestionado en su persona y en sus obras a cuestionar la persona, convicciones y obrar de sus jueces. Y toda esta situación, hermanos, dio título a mi sermón: ¿quién eres? De manera que nos identifiquemos de dos maneras y a lo último demos una respuesta. ¿De qué dos maneras quiero que nos identifiquemos para responder esta pregunta de quién eres? En primer lugar, ¿eres uno que cree estar bien? O en segundo lugar, ¿eres uno que creyó estar bien? Y esto, sin lugar a dudas, debe llevarnos a una respuesta. Ese es nuestro tercer encabezado. ¿Cuál es nuestra respuesta a esto de quién eres? ¿Uno que cree estar bien o uno que creyó estar bien? Vamos a dar inicio entonces a qué es lo que Lucas registra aquí en este pensamiento de quiénes somos bajo nuestra primera idea principal. Uno que cree estar bien. ¿Cómo lo define Pablo? En la persona del rey Agripa II. Pues ciertamente ubiquémonos en los versículos 1 al 3 del capítulo 26. Versículos que nos permitirán ver el encuentro, o nos han permitido ver el encuentro de Pablo con Herodes Agripa II, a quien describe como un hombre experto, y en esto de experto puede decirse hasta sabio, en asuntos de Dios y del pueblo de Dios. Además, por el contexto del capítulo 25, le vemos como una autoridad reconocida, honrada por los hombres y aún la vida, pues el capítulo 25 nos hace una exposición muy, pero muy detallada de la pompa, de la gloria, de la grandeza, de los honores que recibía este hombre Agripa II, pues era rey en una de las regiones allá en donde se ubica actualmente Israel. De manera que Herodes nos es presentado como un sabio o experto. Ahora pregúntese, ¿cómo luce una persona sabia o experta? Bueno, digamos mejor sabia. Según el diccionario de la Real Academia Española, sabio se define como una persona que posee conocimientos amplios y profundos, adquiridos mediante estudios rigurosos, quien basado en estos estudios muestra buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y decisiones. Eso dice el diccionario. Pero también quise indagar en otra fuente, la filosofía. ¿Qué dice la filosofía sobre una persona sabia? Bueno, una persona sabia es aquella que tiene amplitud de conocimientos y profundidad de entendimiento, y es quien aporta sensatez y claridad de juicio. Es una característica humana que se desarrolla por la aplicación de la inteligencia y de la propia experiencia, así obteniendo conclusiones que capacitan para reflexionar y para discernir entre la verdad de lo bueno, lo malo, lo conveniente, lo inconveniente, lo deseable y lo posible. Ahora, hemos visto lo que dice el diccionario, hemos visto lo que dice la filosofía, pero ¿qué dice la Biblia sobre el ser sabio? Bueno, Santiago capítulo 3 versículos 13 al 17 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que le da su sabiduría. La sabiduría que desciende del cielo, dice Santiago, es ante todo pura, oiga bien, y además pacífica, bondadosa,
dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Bueno, hemos visto que tanto el diccionario como la filosofía y la Biblia nos dan una visión muy clara de sabiduría. Ahora, Herodes Agripa II puede ser catalogado como un hombre sabio o experto. ¿Experto es lo mismo que sabio? Pablo se refiere a él como experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos. O sea, conocedor de la palabra de Dios. De hecho, procedía de una familia con profundo pasado judío. Él pertenecía a la descendencia de los Macabeos y los Herodes. Y ellos tenían un liderazgo político en la región desde el año 165 a.C., mucho tiempo. Por lo tanto, este hombre conocía las Escrituras, sus promesas y esperanza que en ella hay, y hablan de un Salvador, un Mesías. Y nosotros lo podemos constatar en el discurso de Pablo, versículo 19, versículos 23, versículo 27. Además, este hombre, uno que cree estar bien, Herodes Agripa, es consultado, ¿sí? Es consultado ¿por quién? Por un gobernador romano. Hermanos, esto nos deja ver que este hombre gozaba de no solamente pompa, sino reconocimiento, títulos y poder. Todo lo anterior nos puede hacer pensar que Herodes Agripa II, como les he dicho, es sinónimo de estar bien en esta vida. Pero ¿sabían ustedes que sus antecesores quisieron acabar con Jesús? Mateo 2 lo dice. ¿Sabía usted que sus antecesores asesinaron a Juan el Bautista? Mateo 14 lo dice. Y aún asesinaron a apóstoles por puro placer. Hechos 12 lo dice. Y este hombre de quien estamos hablando, Agripa II, perteneciente a esta familia, ¿sabían qué? Esto es un chisme. No, esto no es un chisme. La Biblia lo dice, que fue presentado en el capítulo 25 de Hechos con una mujer llamada Berenice como su compañera. Y los historiadores dan fe de ello, de que no era simplemente una compañera a eventos públicos, sino que Berenice, su hermana de sangre, se había convertido en su mujer, su esposa. O sea que este hombre iba caminando en contra de la palabra y costumbres en las que era catalogado sabio o simplemente experto. Esto me llevó a pensar en lo siguiente, hermanos. La vida de Herodes, Berenice y otros debe llevarnos a preguntarnos quiénes somos, quiénes queremos ser, quiénes deberíamos ser. Unos que solamente creen estar bien a causa de su éxito, fama, honores, conocimientos, aún de Dios. Unos que creen estar bien a causa de su poder y acceso a todo tipo de placeres. Es una vida llena de trofeos e información, pero sin transformación, una verdadera bendición. Resuenan ante mis oídos, ante este escenario, las palabras del Señor Jesucristo, las palabras de la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 26, que ustedes me han escuchado citarles con mucha regularidad, donde el Señor dice a su pueblo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero: misericordia, juicio y justicia. Eso dice Jehová. Y he aquí, dice él, que vienen días en que castigaré a todo circuncidado, o sea, judío, y a todo incircunciso, no judío, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de todas las naciones del mundo, y a todos los arrinconados en todo lugar, los que moran en el desierto y los que moran en las naciones que no son aparentemente pueblo de Dios. Dios está diciendo que Él juzgará a los hombres de acuerdo a su caminar en juicio, justicia y misericordia.
Hermanos, Herodes creía estar bien, pero la verdad es que su vida no estaba siendo llevada de acuerdo a cómo la palabra del Señor lo decía. Y eso me lleva a que pensemos en el segundo desafío que este texto nos presenta. ¿Quiénes somos? Y ahora vamos a ponernos las sandalias de Pablo. Vamos a quitarnos las sandalias de Herodes Agripa y vamos a ponernos las de Pablo. Pablo fue uno que creyó estar bien. Sí, así lo define él. Él se define como uno que creyó estar bien desde los versículos 1 al 23. Si usted me acompaña en esos versículos, podemos encontrar, versículos 4 al 23, que esta porción de la escritura, de este capítulo, es una narración extensa hecha por Pablo, quien pide paciencia a su auditorio para que le oigan, y lo mismo voy a hacer yo. Tengan paciencia en oírme en esta mañana. Allí se describe cómo Pablo creyó que estaba bien en su vida y caminar en este mundo, pero fue sorprendido y profundamente al ver que su vida no era lo que parecía cuando estuvo frente a Cristo y el Evangelio. Pablo aquí empieza no diciéndole a Herodes que él era como Herodes en otro tiempo, pero sí le mostrará en esta narración que ese estatus y aparente realización de vida en la cual se encuentra Herodes no responden de manera correcta a la gran pregunta de quiénes somos. Ahora, ¿cómo se describe Pablo? Como uno que creyó estar bien, eso es lo que les estoy diciendo. Y precisamente, versículos 4 y 8, Pablo dice que él se reconoce como alguien que vivió como todos esperaban que viviera. Como, digamos, podríamos resumirlo, estaba viviendo el sueño americano. Estaba viviendo su realización personal y así se presenta a él. Él reconoce haber vivido como todos esperaban. Se presenta, hermanos, como uno que vivió a la luz y expectativas de todo lo que en su familia, pueblo y cultura llamarían bueno. En estos versículos 4 al 8, un fariseo estricto desde la niñez, y muchos podían dar testimonio de eso, incluso entre los presentes, así mismo dice Pablo ahí. Pero ahora, él dice también, era perseguido por creer en una promesa que muchos en su pueblo anhelaban ver: el Mesías y la resurrección o restauración de su pueblo Israel. Y quiero decir lo siguiente: algunos creemos importante conservar el medio ambiente, y de hecho algunos hasta hemos posteado en nuestras redes sociales mensajes alusivos en defensa del medio ambiente y conservación del medio ambiente por esto del cambio climático global. Pero cuando estas políticas de defensa del medio ambiente empiezan a afectar nuestro confort, por ejemplo, si nos quitaran el aire acondicionado de los carros, de las casas, si nos quitaran cierto consumo de energía y eso redujera nuestro consumo de entretenimiento televisivo o digital, ¿qué tan a gusto estaríamos con defender estos ideales del medio ambiente? Y precisamente eso era lo que Pablo estaba sufriendo. Ahora él estaba siendo censurado por algo bueno. Y entonces eso nos debe llevar a lo que Pablo también reconoce aquí, versículos 9 al 11. Él reconoce no haber llegado con facilidad a estas convicciones y de despojarse de lo que el mundo estimaba bueno. Él no llegó con facilidad a esta convicción, pues él se describe, hermanos, como un enemigo de lo que su pueblo definía como un mal, una plaga, nocivo, detestable, censurable y hasta digno de ser exterminado. ¿Y qué era esto? El Evangelio y la causa o mensaje
de Cristo y de los cristianos. Pablo encarceló, condenó, dio muerte, castigó, azotó y obligó a maldecir la fe cristiana a muchos cristianos, y él se describe aquí como un enfurecido que aún perseguía a los cristianos en las ciudades extranjeras. Y Pablo cita todo esto para que Agripa II sepa que él también, Pablo, había perseguido el evangelio y había considerado el evangelio como algo increíble y lo persiguió con más pasión y entrega que muchos. De manera que ahora su adherencia al cristianismo no fue el resultado de una inclinación previa en este sentido, sino un acto milagroso, como lo definirá al narrar su conversión. Y entonces Pablo se da cuenta que no era tan bueno, versículos 12 al 18, donde reconoce haber sido cambiado. Él estaba ocupado en una vida que buscaba su propio bien o el bien de su cultura, causando mal a otros a través de muertes, azotes y desplazamientos, a quienes identifican el texto como santos. Y empeñado en esta empresa, da testimonio que vino su cambio por un hecho supremo contra el cual era inútil resistirse, como lo dejan ver los versículos 14 y 15. Sí, un hecho sorprendente, insólito, imposible de resistirlo. ¿Y cuál fue este hecho? Hermanos, Jesús, el crucificado, muerto y sepultado, como se presumía, vino a su encuentro en persona a confrontarle. Algo que haría resonar ciertamente en su mente y corazón las palabras de su antiguo maestro Gamaliel, citadas en Hechos capítulo 5. Y los invito a que tome apunte en este momento y consulte al finalizar el servicio cuáles fueron esas palabras que Gamaliel citó a toda una audiencia acerca del Evangelio en Hechos capítulo 5. Pero no solamente resonaron en la mente y el corazón de Pablo las palabras de su antiguo maestro Gamaliel, sino que también seguramente la declaración del primer mártir de la iglesia a manos de Pablo, Esteban, quien al ser martirizado por Pablo en Hechos 7, 55 al 56, dijo lo siguiente: veo al Cordero de Dios, al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios, y se estaba refiriendo a Jesús. Y eso enardeció a Pablo y a los que estaban censurándole. Y precisamente esas palabras que Pablo había escuchado tuvieron mucha sintonía con lo que Jesús le diría en su encuentro, cual se lo está narrando a Herodes. Y haría resonar aún más fuertemente estas palabras que Jesús le dice, citando un proverbio. Jesús le expresa lo siguiente a Pablo: Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o tratar de resistir a tu Señor. Y eso fue lo que dijo Gamaliel. Tengan cuidado. Al perseguir la causa cristiana, podrían ustedes estar persiguiendo o tratar de enfrentarse contra Dios mismo. Hermanos, ante esta revelación que brilló ante él, ante Pablo, más fuerte, como dice él, que la luz del sol al mediodía, abrió no solamente sus ojos físicos al error de vida que llevaba, sino que también abrió los ojos de su alma, la cual estaba presa del error. Y así lo termina reconociendo, versículos 19 al 23. Él reconoce que la vida realmente cobra sentido cuando se sujeta a la visión celestial antes que a la terrenal. Este momento me hizo recordar ciertamente una película basada en la historia de un centurión romano que tiene un encuentro con Jesús. Y en esta película el Señor le dice al centurión: anhelas un día sin muerte. Ciertamente la visión terrenal de Pablo era una locura. Encarnaba persecuciones, desplazamiento forzoso, venganzas, insensibilidad, orgullo, barbarie, ira, muerte, segregación. ¿Basado en qué? ¿En la premisa del fin justifica los medios como política aprobada?
Tristemente, autorizada esta política por los que se llamaban buenos, aún los religiosos. Pero ahora, en cambio, hermanos, como dijo un hombre, en lugar de su preocupación obsesiva y estrecha por los derechos e intereses de su nación y de él mismo, ahora la visión celestial le dio un amor y un mensaje lo bastante grandes para Israel y el resto del mundo. Así lo relatará Pablo cuando dice: para que abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, o sea, en Cristo, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Y este anuncio, ¿a quién fue comisionado Pablo ahora a dárselo? ¿Solamente a aquellos de túnica azul, como los religiosos de la época, y aquellos vestidos de pompa en las altas cortes? No, el Señor le dijo que ese mensaje de esperanza él debía llevarlo a los grandes y a los pequeños, a los judíos y a los gentiles, y a todo aquel que reconociera que su vida no es tan buena como parece. Y esto me lleva a reflexionar al ver precisamente las dos clases de vida que hemos expuesto: pompa, reconocimiento, poder, placer, influencia, de los que creen estar bien, pero obran de continuo para el mal, aún en su propio mal. Y la exposición de Pablo de cómo llegó a reconocer que creyó estar bien solo hasta que Cristo apareció en su vida y le permitió reconocer que no todo lo que brillaba en su vida o le habían mostrado como oro, no lo era. ¿Cómo respondes a esto? ¿Quién eres? Es la pregunta que estamos tratando de responder aquí. Y esto nos lleva al final de este sermón. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Somos personas que están bien? ¿O somos personas que creíamos estar bien? Y esa es la respuesta que vamos a encontrar en los versículos 24 al 32. Sí, los versículos 24 al 32 narran que ante la exposición de Pablo, tan veraz, sólida, consistente y evidenciable por los testigos que habían, por la palabra, por las promesas dadas por Dios en todo el Antiguo Testamento y aún por su propia vida, la respuesta, hermanos, no será más que una terrible vergüenza y decepción. Sí, la respuesta de la audiencia fue burla y resistencia astuta al mensaje de Pablo. Y es que algunos pueden llegar a estimar que el Evangelio quedó arrinconado. Al final de este libro de los Hechos, Pablo, su heraldo más laureado e importante y aún experimentado, parecía arrinconado, encarcelado en cadenas, pero ¿lo estaba él o su audiencia? Tanto grandes como pequeños, teniendo presente que estar ante una gran verdad y no reconocerla es, a ciencia cierta, muestra de una gran necedad. ¿Cómo responden los hombres ante las causas justas? No solo al ver este texto, sino las noticias de los diarios de nuestros países cada día. Políticos exonerados, fallos contra la naturaleza, la vida, la moral y por ende contra Dios. Hermanos, la respuesta de la audiencia de Pablo, en primer lugar, versículos 24 al 26, fue tildar a Pablo y su causa como una total locura y desfachatez. ¿Por parte de quién? De Festo. Pero es curioso, hermanos, Festo, sí, quien se lanza ahí en el versículo 24 a dar su dictamen ante la exposición de Pablo, este hombre no calificó de locura las fiestas sanguinarias entre gladiadores y bestias en los coliseos romanos. Él no catalogó como locura los excesos desmedidos de las cortes romanas en sus banquetes llenos de orgías, licor, gula, traiciones, entre otras, pero califica de una completa necedad
llamar a las personas a evaluar su moral, a arrepentirse de su maldad y volverse al Dios viviente que nos llama a vivir en perdón, paz y esperanza. Hermanos, hace algún tiempo el nazismo, comunismo, islamismo y otras ideologías y filosofías fueron abrazadas como causas justas por millones de personas. Y esto me lleva a afirmar que aunque las masas e importantes de la tierra juzguen algo como bueno o malo, no debe ser indicador suficiente de verdad lo que las masas e importantes digan. El Evangelio, su obra y mensaje siguen padeciendo el mismo trato. Quiera el Señor que no sea porque hoy estemos nosotros, iglesia, actuando como los religiosos que instruyeron a Pablo antes de su conversión y encuentro con Cristo, y que éste entendiera realmente el mensaje del Evangelio. Pero no solamente vamos a ver la respuesta de Festo, también vamos a ver la respuesta de Agripa II. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre experto en la palabra de Dios, judío de raza, gobernante de algunos territorios en el pueblo judío? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Tristemente fue una resistencia astuta lo que Agripa expresó. Juzgó que los argumentos de Pablo no eran suficientes para hacerle creer en su mensaje. ¿Es esto verdad? ¿No eran evidentes los argumentos de Pablo ante tantos testigos, ante el testimonio de las Escrituras, ante el respaldo divino a su causa? Estamos, hermanos, ante el quinto juicio prácticamente, o ante la quinta defensa que Pablo está presentando, y aún así no han podido señalarle de culpable o de que su causa sea una mentira. Y precisamente es triste ver cómo Herodes Agripa II elude la causa de Pablo y la verdad del Evangelio, aunque él mismo, como ustedes ven allí, versículos 27 en adelante, estimó la causa de Pablo, o aún al mismo Pablo, como inocente. ¿Y por qué lo estima inocente? Porque los argumentos de Pablo eran irrefutables. Pablo mismo lo cuestiona en los versículos 26 y 27 y le dice: todo lo que yo te estoy exponiendo, tú sabes que no ha sido hecho en lo oculto, sino que ha sido hecho abiertamente, y todos han conocido que Cristo fue crucificado, muerto, sepultado, y su tumba fue sellada con sellos romanos, y una corte romana o una guardia romana estuvo en la sepultura, y esos sellos fueron rotos, y esa piedra fue quitada, y el cuerpo no quedó allí, aunque estaba una guardia romana, y no hubo cómo demostrar que los discípulos supuestamente habían robado el cuerpo de Jesús. Y ahora Pablo le está diciendo a Herodes: yo perseguía esa causa, yo creía que los discípulos habían hecho un complot, pero Cristo se apareció a mí. Cristo fue quien movió esa roca. Hermanos, es triste ver que aunque Herodes estimó inocente a Pablo de manera unánime junto con todos los que estaban en la corte, aún así es incoherente su resistencia a la verdad tan abrumadora expuesta por Pablo. Y pienso que su levantarse intempestivo del lugar obedeció a que no tuvo cómo refutar o contradecir tan amplia, sólida, contundente, justa y muy necesaria causa de Pablo. Además, al ver cómo pasó de ser juez a juzgado, no por Pablo, sino ciertamente por el dedo de Dios, con la pregunta que le fue formulada: ¿crees, oh rey Agripa, ante la multitud de evidencias? Ahora yo te pregunto a ti, ¿crees tú? ¿Qué respondes tú a esta exposición de quién eres? ¿Crees tú ser alguien que está bien? ¿O reconoces hoy que no estás bien
como le sucedió a Pablo. La Escritura dice lo siguiente, y quiero llevarlos a que pensemos muy seriamente en ello. Deuteronomios 32:35 dice el Señor: mía es la venganza y la retribución. Mía es la venganza y mía es la retribución. Y dice el Señor: a su tiempo, el pie de ellos resbalará. ¿De quién? De los que creen estar bien. Porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura, ya toca la puerta lo que les está preparado. Una advertencia del Señor muy seria. Isaías 63, versículos 1 al 4. Quiero que también lo tengan presente, lo que allí dice. Es otra advertencia para aquellos que creen estar bien y viviendo a espaldas de Cristo, del Evangelio y de la palabra. El Señor dijo en Isaías 63, versículos 1 al 4: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza, ¿quién es? Yo soy que hablo en justicia, poderoso para salvar, dice el Señor. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las que la persona que pisa en el lagar? Y dice él: el lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Otra seria advertencia del Señor. E hilo este texto de Isaías 66 con Isaías 33, versículos 12 y 14, que dicen: y los pueblos serán calcinados como espinos cortados que son quemados en el fuego. Por lo tanto, oigan los que están lejos, los que he hecho, y los que están cerca reconozcan mi poder. Aterrados han de estar los pecadores en Sión. El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? Dice el Señor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Hermanos, el Señor usa un lenguaje muy serio y muy fuerte, refiriéndose a su ira y a su juicio contra aquellos que creen estar bien, pero viven a espaldas de Él y su palabra y de su obra y de su Hijo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador Jesucristo. Ante este panorama, hermanos, quiero llamar a aquellos que me oyen a dar una sensata respuesta hoy, en esta mañana. ¿Crees ser un cristiano bueno? ¿Crees tú, amigo que me oyes en esta mañana, que no somos buenos por lo que los estándares de la sociedad tilda como bueno? No somos buenos por los títulos que ostentemos, por la ropa que vistamos, por el sector de la ciudad donde vivamos, por los números o la cifra que hay en nuestra cuenta bancaria. No somos buenos porque no estamos en una cárcel. No somos buenos porque el mundo nos dé sus honores. Festo y Herodes gozaban de todos estos privilegios, pero lo más lamentable es reconocer que Herodes conocía la palabra del Señor y era experto en las costumbres que la palabra del Señor decía. Pero aún así, como le dice Pablo, eso no es garantía de ser bueno. Si es así, si esta es la condición en la cual nos encontramos, aún siendo parte de la iglesia y aún si crees ser parte de la iglesia del Redil de Envigado, si esto es así, yo quiero invitarte a que hoy le digas al Señor que te dé a Cristo, que te dé su obra, que te dé su justicia, que te dé su perfección, que te dé su comisión, que te dé su promesa. Y hoy te invito a que derrames tu alma delante del Señor
pensando en lo que dice Isaías capítulo 53, versículos 1 al 12. Quiero que ustedes escuchen la palabra del Señor. Dice Isaías 53, 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Así es el Evangelio, así fue Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así está siendo la causa de Cristo ante Festo y Agripa II. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, dice la palabra, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quién ha podido resistir la causa de la iglesia, como hemos visto en todo el libro de Hechos? Nadie. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Iglesia, corre a Cristo. Amigos que me oyen en esta mañana, corran a Cristo. ¿Quiénes somos? Es la pregunta que tenemos que responder. Quiera el Señor no seamos simplemente expertos o sabios a los ojos del mundo, reconocidos, exitosos, laureados y estimados por muchos solamente en los asuntos de esta tierra. Como les he dicho, Herodes Agripa II lo era. Pero tengamos por seguro que esto no es suficiente. No es suficiente ganarnos el mundo si no tenemos herencia con los santos en la eternidad por medio de Cristo y de calzarnos en sus sandalias y seguir sus pisadas. ¿Quién eres? Eso me llama mucho la atención. Y me llama mucho la atención porque Agripa II y Pablo, antes de su conversión, tenían algo en común. Eran sabios en los asuntos de la Biblia. Conocían mucho acerca de Dios, pero sin Cristo estaban como enemigos de Dios, pues sus vidas no reflejaban una verdadera vida sabia, justa, honorable, agradable a Dios. Por lo anterior, les digo lo siguiente: información no implica transformación. ¿Quién eres? Es la pregunta en esta mañana, y pensando en que tener buena información no implica transformación, llamo su atención, llamo la atención de todos aquellos quienes me oyen hoy. Hermanos, amigos, tener la Biblia en la cabeza o en la mesa a nadie endereza. Por favor, apelemos al trono de la gracia divina para que en su misericordia nos sean abiertos los ojos físicos y los del alma para ver no solo en nosotros un verdadero caminar como cristianos, seguidores de Cristo, sino también
en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, pues necesitamos que a través de cada página de las Escrituras nos sea revelado el plan, la obra, la gracia y el amor de Cristo, y asimismo darlo a otros, como lo dice Lucas capítulo 24. Y finalizo con esta frase, hermanos, que creo que resume todo este sermón y creo que confrontará mucho nuestras vidas. Todo hijo de Dios, óigalo bien, todo hijo de Dios vive en y con Cristo. Todo hijo de Dios vive en y con Cristo. Mas algunas personas viven sin y fuera de Cristo. Por tanto, no toda persona es hija de Dios. Todo hijo de Dios vive en y con Cristo. Algunas personas que se consideran hijas de Dios viven sin y fuera de Cristo. Por lo tanto, no toda persona es hija de Dios. ¿Quién eres? Es la pregunta que espero el Señor nos ayude a responder. ¿Nos estimamos buenos a los ojos del mundo? ¿O nos estimamos, como dice el Evangelio, personas que nos creíamos buenos, pero que vinimos realmente a entender quiénes somos cuando estuvimos frente a frente, cara a cara, con la verdad del Evangelio, que es Cristo Jesús? Y como dice Él, solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre sino por Él. ¿Y quién es Él? Cristo Jesús. Señor, doy gracias a ti en esta mañana por darme la oportunidad de compartir tu palabra a mis hermanos, a los amigos que nos oyen y a quien quiera, Señor, a aquel tú le lleves este recurso virtual. Señor, no les convenzas por los recursos tecnológicos, no le convenzas a las personas o que ellos no se convenzan porque yo tenga una astuta capacidad de persuasión. No, Señor. O porque piensen que, cómo habla, cómo sabe de Biblia. No, Señor. Te ruego que hoy la vida de aquellos que me escucharon sea confrontada como lo fue la vida del apóstol Pablo. Y que no solamente sus ojos físicos sean abiertos, sino también los ojos de su alma, Señor, para que puedan ver que sin ti no son nada, que pueden agarrar este mundo a dos manos, que pueden pararse en los tronos de este mundo, que pueden gozar de la fama, el reconocimiento, los placeres y deleites de este mundo, pero sin ti, Señor, no tienen nada, no son nada. Señor, ayúdanos a reconocer que lo único que cuenta para nosotros, para la eternidad, es que la obra perfecta de Cristo haya sido sumada a nuestro favor, añadida a nuestro favor. Y que cuando tengamos que enfrentarnos contigo cara a cara o tú vengas y aún estamos vivos, Señor, tus ropas no se vistan de rojo por nuestra sangre impenitente delante de ti, sino que nosotros, Señor, tengamos la sangre del Cordero sobre nuestros vestidos y tú nos digas con tu propia voz: vengan a mí, mis hijos amados, vengan a mí, mis corderos, vengan a mí, hijos míos, y no apartados de mí, hacedores de maldad. Por favor, ayúdanos a entender quiénes somos, que somos nada sin ti y que somos todo si tú estás con nosotros. Gracias te doy en esta hora, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, el Señor les bendiga. Y no olviden estar pensando personalmente y como familias, ¿quiénes somos? ¿Quién eres? Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación.
Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.